¿Qué conocimiento tienes sobre la metodología STEAM y su aplicación en la enseñanza? Esta metodología está basada en los 4 principios de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. El aprendizaje de los alumnos viene desde la experiencia propia, en donde el alumno, de una forma integral, ve al mundo en cuestión de la tecnología cada vez más avanzada. Creo que es una metodología basada en las experiencias de los niños y en la que se deben de integrar todos los estilos de aprendizaje, tanto auditivo, kinestésico y visual. El conocimiento que tengo acerca de esta metodología es que tiene un enfoque educativo en el cual integra diversas disciplinas para promover el aprendizaje activo y práctico, es decir, que los estudiantes aprenden cuando resuelven problemas de la vida diaria. Okay, la metodología STEAM es el aprendizaje basado en proyectos donde los alumnos trabajan, ellos investigan y asimismo tienen su propia autoevaluación y piensan en qué están fallando y buscan su forma de aprender, de ejemplo, lo que ellos viven alrededor de su vida o en la escuela, fuera de escuela, buscan por qué las cosas suceden y ellos mismos investigan su misma con equipo, favorece la integración y al final buscan en qué fallaron. Entonces creo que es una buena estrategia. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta al aplicar esta metodología en el proceso educativo? Esta metodología, al igual que la nueva escuela mexicana, solicita una transformación y siempre una transformación requiere de tiempo. El reconocer que debemos de preparar a los alumnos para los nuevos desafíos del siglo XXI, la aplicación de un enfoque eminentemente más práctico, alejado del aprendizaje teórico, de la memorización y la repetición, son desafíos que tenemos nosotros como docentes. Principalmente cuestiones de tiempo, ya que pues nos abrumamos de mucho trabajo, entonces pues el llevar un proyecto STEAM pues requiere demasiado tiempo, que claro es muy beneficioso, sin embargo pues sí requiere más tiempo que un proyecto normal. Considero que uno de los principales desafíos como docentes es la evaluación, el poder evaluar y enfocar la evaluación durante todo el proceso de aprendizaje. Asimismo, la colaboración, hacer una colaboración con los docentes y con los estudiantes para definir cuáles son los indicadores que se van a evaluar en el proceso de aprendizaje. Y otro desafío muy importante en el cual también estamos un poco familiarizados, yo creo que la mayoría de los docentes, es el poder explorar los programas y los dispositivos para desarrollar este tipo de ambientes en donde se aplica la metodología STEAM. A veces la falta de recursos en la escuela, o falta de apoyo por papás, o la falta de atención en casa también, aunque aquí en la escuela se cuenta con recursos algunos suficientes, y al llegar a casa pues, no cuenta con ese apoyo, entonces se ocupa reforzarte tanto en la escuela como en casa. ¿Qué beneficios considera que aporta la implementación de esta metodología en el proceso educativo? Reconozcamos que esta metodología es una de las tantas que se están manejando en la nueva escuela mexicana. Esta metodología en sí propicia el trabajo en equipo, la colaboración, la resolución de problemas y la optimización de recursos. Está orientada en el aprendizaje de los alumnos en tanto el conocimiento como sus habilidades, desarrollándolas de manera creativa y al igual que el pensamiento creativo y la innovación. Pues aporta muchos beneficios, principalmente el trabajo colaborativo, la convivencia en el aula, orienta mucho el aprendizaje entre los alumnos, entre pares, pues que es un proyecto donde se integran todos los niños, donde se integran todas las necesidades educativas y pues que todos son atendidos de una mejor manera. Esta metodología aporta varios beneficios a los estudiantes y igual a los maestros. El principal es que ponen en práctica y desarrollan el pensamiento crítico, en donde ellos analizan, evalúan y toman decisiones de diferentes situaciones. Otra muy importante es que despierta la creatividad, ya que los estimulamos a pensar de manera innovadora, autónoma e independiente. Y una parte importante es que los alumnos aprenden a comunicarse, colaboran y toman decisiones en equipo, aprenden a comunicarse de manera efectiva y asertiva, aplican lo aprendido en la vida diaria y por último, y muy importante en estos tiempos, se promueve la igualdad de género al tener un enfoque más inclusivo. Que refuerza el trabajo en equipo, el razonamiento, el interés despierta su interés en la información, en buscar de dónde o por qué se hacen las cosas, la creatividad, ya que hacen trabajo en equipos y ellos mismos mejoran o hacen que sea mucho mejor, más divertido su trabajo. Hola, mi nombre es Mariana Villarreal Hernández y les voy a presentar uno de los proyectos STEAM que se aplicó en los alumnos de primer grado sobre el cuidado del bosque. Al principio se les explicó a los alumnos sobre qué podemos hacer para cuidar el bosque, qué acciones ya sea positivas o negativas podían ellos rescatar, y se presentó en una tabla que dividían las acciones positivas y negativas sobre el cuidado del medio ambiente. Más se concientizó y se propuso una alternativa para que los alumnos pudieran cuidar el medio ambiente, y así empezó nuestro proyecto.
Ellos dieron la idea de plantar alguna fruta o verdura, así que se optó por plantar un frijol. Se les pidió a los alumnos traer los siguientes materiales, que fue un frasco de vidrio, algodón y un frijol. Primero se les preguntó a los alumnos cómo ellos iban a plantar el frijol viendo los materiales, y ya con eso se basaron en hacerlo ellos mismos. Con ayuda del docente se le ayudó al alumno a plantar su frijol y que ellos le pusieran agua. Después de eso, ellos diseñaron una casita en donde viviría su planta, además de establecer roles como el cuidado de su plantita y qué días iban a regar, así como se muestra. Los alumnos se mostraban emocionados y felices ya que era la primera vez que plantaban algo y lo hacían ellos solitos, además de que ellos sabían que tenían que cuidarla y saber cuáles eran los días de riego. También se mostró cuáles eran las partes que conformaba una planta y se les preguntó primero cuáles ellos conocían. Se dieron los conocimientos previos de los alumnos y con base a eso se contestó y se pusieron las partes que tenía la planta. Ya al final se les pidió a los alumnos que hicieran carteles sobre el cuidado del medio ambiente y qué acciones nosotros podíamos hacer para su mejora. Además también se hizo una exposición que fue la Feria STEAM, donde ellos explicaron qué se llevó a cabo en el proyecto, qué hicieron, cómo lo hicieron, cuál era su importancia, ya que eso lo explicaron a los grupos de diferentes grados. Mostraron sus plantas, cómo iba creciendo cada una y además de los carteles que hicieron ellos mismos explicando su cuidado del medio ambiente. Hola, soy la normalista Viviana Elizondo y en este video se presentará uno de los proyectos STEAM que realizaron los alumnos de primer grado. El proyecto se llama Emociones a través de la música. El aprendizaje de esta aventura sería que los niños descubran y perciban distintos sonidos de su entorno, que los alumnos difundan medidas de salud auditiva en la escuela y por último, que los alumnos indaguen en un instrumento musical y qué sonidos se producen. Primera fase. Al inicio se les explicó este nuevo tema de los sonidos en la naturaleza. Una actividad que se realizó en esta fase fue que los alumnos realizaran un recorrido por el patio, donde pudieron distinguir algunos sonidos a su alrededor, para después en su cuaderno tenían que dibujar y escribir los sonidos que escucharon. Segunda fase. En esa segunda fase, los alumnos tenían que investigar sobre los distintos tipos de sonidos, como sonidos graves y sonidos agudos. Después de poder conocer un poquito de estos sonidos, se exploró en el aula diferentes sonidos como un golpe en la mesa, rasgar una hoja y el sonido de un grito, para poder clasificarlos en una tabla en su cuaderno. Tercera fase. Los alumnos elaboraron una lluvia de ideas sobre algunos ejemplos de los distintos sonidos. Después de eso, los niños observaban un video sobre sonidos fuertes. Los estudiantes analizaron que los sonidos intensos pueden afectar la salud auditiva. Para promover los cuidados auditivos, los alumnos elaboraron carteles informativos con consejos para proteger la audición y reducir el ruido, para después pegarlos alrededor de la escuela. Cuarta fase. En esta penúltima fase, los alumnos elaboraron una tabla donde tenían que diferenciar sonidos naturales y sonidos artificiales. Después, en su cuaderno, diseñaron un instrumento musical como ellos lo querían decorar y crear con materiales reciclados. Quinta y última fase. Como producto final, se puso en práctica la elaboración de su instrumento musical. Después de armar su instrumento, tenían que presentarlo frente al grupo y decir qué sonido es el que hace, para después en comunidad crear una canción con su instrumento musical todos juntos. Para terminar este proyecto STEAM, se realizó una exposición donde los alumnos explicaron qué hicieron en este proyecto, los diferentes tipos de sonidos graves, agudos, fuertes o débiles, el cómo hicieron su instrumento musical y qué sonidos hacen. Buenos días, mi nombre es Wendy Elizabeth Escalón Díaz del grupo de segundo B de la escuela primaria Rómulo Garza y el día de hoy les voy a compartir sobre las técnicas de Alphabet STEAM. En el primer proyecto se llevó a cabo lo que es escritura, en el cual se les pidió a los alumnos que elaboraran carteles. Se les pidió que investigaran sobre los diferentes desastres naturales y estos son algunos carteles de los que los niños elaboraron. Una vez realizados los carteles, se les pidió que realizaran unas maquetas con los desastres naturales. Estos son algunos ejemplos. En el siguiente proyecto tuvieron una lectura guiada sobre el monstruo de colores. Tendrás que separarlas y colocarlas cada una en un frasco. Si quieres te ayudo a poner orden. La alegría es contagiosa. Continúa, Leania.
Sigue como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir. Continúa, Carlos. Compartir tu alegría con los demás. La tristeza siempre está echando de menos algo es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Continúa, Sofía. Este batido es de la temporada de Copela. Me prenda en lluvia cuando está. Triste. Cuando estás triste, quieres estar solo y no tienes ganas de hacer nada. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego que quema fuerte y es difícil apagar. Continúa, Romina. Cuando estás enojado sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otro. Continúa, Alejandra. El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón. Es la oscuridad. Cuando sientes miedo te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no podrás hacer lo que se te pide. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Cuando estás en calma respiras lento. Hasta ahí, continúa, Dana. ¿Dónde te quedas? En la calma es tranquila. En la calma es tranquilidad. Como los Árboles ligera como una hoja al viento. Cuando estás en calma, respiras lenta y profundamente. Continúa, Nicolás. ¿Así? Como una hoja. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente y funciona mejor. Ves que bien, ya están todas derechas. Hasta ahí, continúa, Rodrigo. ¿No has cepillado? Pero acá. Ya está toda en su sitio, pero ahora se puede saber qué te pasa, pero ahora se puede saber qué te pasa. Después de eso se les pidió a los alumnos que trajeran cosas recicladas y elaboraran su propio monstruo de colores. Aquí algunos ejemplos. Como podemos observar en cada uno de los proyectos, los niños ya leen y escriben muy bien. En lo personal pude observar el cambio de los alumnos entre al inicio que no sabían ni escribir su nombre hasta ahora que ya leen y escriben súper bien. Y en cuanto a lo de UCICAM, tomé cursos para poder presentar para lo de la plaza e incluso fue algo complicado para mí, pero ya que tenía la tesis, tenía el servicio social y tenía los cursos, pero sé que con eso puedo llegar a tener una plaza en un futuro. Proyecto Pequeños Jugadores, Grandes Derechos. En este proyecto trabajamos con dos campos formativos. En el de Ética, Naturaleza y Sociedad trabajamos con el contenido de los derechos humanos, en donde el propósito principal fue que los alumnos conocieran acerca de la desigualdad y cómo de manera colaborativa podríamos favorecer la justicia. En el campo de lo humano y lo comunitario trabajamos con el contenido de interacción motriz. En este aprendimos sobre los juegos tradicionales de la comunidad. Las actividades de los juegos tradicionales fueron de las favoritas de los niños. Comenzaron indagando con sus familiares acerca de los juegos. Recopilaron toda la información y en el aula, de manera colaborativa, realizamos un manual de juegos. Los niños realizaron valeros caseros utilizando latas, palitos de madera y un cordón. Un valero que yo hice. Simplemente sacamos una lata de, no sé, de comida y le pides algo a un papá, no sé, si la regamos. Les elemento importante la lengua para evitar que se les salga de la cuerda y no amarras el palo Fomentando la lectura, trabajamos analizando diversas situaciones en donde se presentaba la desigualdad.
Con una idea más clara de estos conceptos, los alumnos trabajaron en la elaboración de dibujos y carteles para hacer una exposición fomentando la justicia dentro del aula. Proyecto Me Cuido. A finales del mes de marzo comenzamos a trabajar con el segundo proyecto titulado Me Cuido, dentro del campo formativo del humanitario comunitario. Este proyecto abordó el contenido relacionado con estilos de vida activos y saludables. Durante el desarrollo de esta propuesta coincidió un cambio importante en todas las escuelas primarias. Se reforzó la promoción de hábitos de evitar el consumo de alimentos chatarra entre los niños. Esta medida vino a fortalecer aún más nuestro trabajo, ya que ambos esfuerzos apuntaban a crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestra salud. Cuando comencé a trabajar con mi grupo noté que eran muy participativos, lo cual facilitó bastante los primeros momentos del trabajo. Sin embargo, con el paso del tiempo algunos empezaron a distraerse y dejaron de entregarme todos los trabajos. Para mantener su atención y motivarlos, intenté incorporar dinámicas más atractivas que los invitaran a participar activamente. Siento que sí ha habido un cambio positivo en ellos, aunque aún hay mucho por aprender. He notado avances importantes. Están muy acostumbrados a trabajar con fichas dentro del aula, por lo que tuve permisos limitados para implementar otras estrategias o sacarlos del salón. Eso me hizo sentir un poco restringida, pero aún así me esforcé al máximo y creo que dio resultado, ya que la respuesta del grupo fue bastante buena. Me gusta trabajar por proyectos, ya que considero que facilita mucho la planeación. Sin embargo, he notado que al momento de integrar la transversalidad entre los campos formativos puede generar algo de confusión en los niños. Aún así, sigo aprendiendo junto con ellos. Combinar mi tiempo entre la preparación para el examen de UCICAM y las prácticas profesionales ha sido todo un reto, pero también una experiencia que me ha fortalecido mucho. Las dinámicas en clase, donde analizamos situaciones reales y reflexionamos sobre cómo actuaríamos como docente, han sido de gran utilidad, no solo para el examen, sino para el día a día, porque nos enfrentamos a casos complejos que viven nuestros alumnos, y esto nos exige sensibilidad, empatía y preparación constante. Este ciclo escolar ha estado lleno de emociones, retos y nuevos aprendizajes para mí. Sin duda, ha sido un año muy significativo y me llevo un recuerdo muy valioso de esta práctica. Muy buenos días. Soy la normalista encargada del grupo de sexto A. En este video me propongo a explicar con gran detalle cuáles fueron los pasos a seguir durante el proyecto Alphabetism. Al inicio, planteé la estrategia de que los niños salieran de su zona de confort, al igual que yo, como docente. Para mejorar la propuesta de STEAM por parte de la SEP, decidí no solamente proponer un solo prototipo, sino 3, brindándoles la oportunidad a los estudiantes de explorar diversas categorías y formas dejando volar su imaginación. Al inicio, los estudiantes se mostraron interesados, ya que son muy pocas ocasiones en las que tienen tanta libertad para crear algo. El problema fue sencillo. Se busca que los estudiantes mejoren la relación comunidad y naturaleza. ¿Cómo se iba a lograr esto? A través de un prototipo. Como opciones, escogí 3. El hotel para insectos, una casa para pájaros y un mini ecosistema. O un mini huerto también podría llamarse. Antes de comenzar con la elaboración, decidí que los estudiantes investigaran en diversas fuentes sobre cuáles sean las tradiciones que muchos pueblos o personas seguían para cuidar la naturaleza, que pueden ser desde videos, textos o incluso anécdotas orales pertenecientes a su familia. También propuse la idea de elaborar un boceto por equipo. Esto con el objetivo de clarificar toda la información. El dibujo. Entonces vamos a hacer como una casa y luego lo dividimos. Sí. Y no limitarse únicamente con aquellas personas a las que se llevaba o no bien. Los retos fueron interesantes, iniciando con la traída de los materiales. Fue complejo al inicio, pues muchos niños no lo tomaban tan en serio. Sin embargo,
propuse recordarles la importancia de este proyecto y el por qué era necesario que ellos se replantearan su responsabilidad. Después de eso, el intercambio de ideas. Muchos niños tenían ideas muy interesantes y otros realmente no estaban de acuerdo con ellas. Y aquí va a estar una pared de visibilidad, para que haya menos muertes. Y acá pues va a ser lo mismo. Lo mismo, vamos a poner ramas. Y al final vamos a quemar madera, hojas, sí. ¿No? ¿Podemos poner tierra? Tierra sí, también. Sí. O pedacitos así de fruta para que coman. Hay que traer tierra. Profe, ¿puedo ir al patio? Ahorita no. Sí, profe. Por eso se los estoy diciendo que hagan el boceto ahorita, para que tengan viernes, sábado, domingo y lunes para conseguir los materiales, porque el martes lo vamos a hacer. Profe, ¿puedo comprar y hacer una caja de madera? ¿Quieren hacer una caja de madera? Todos tienen que... ¿Usted quiere hacer una caja de madera? Porque la madera cuesta. Bueno, si no contigo, te meteré una caja de cartón. Es lo mejor. El punto es... Aguántenme. Y esto me brindó una enseñanza importante. Muchos de los estudiantes no tienen habilidades de expresión, así que es necesario reforzarlas. Para esto, se dio el día de la feria. Como propósito, escogí a 3 estudiantes cuyas habilidades expresivas eran muy diferentes. Unos la tenían muy alta y otros muy baja. ¿Cómo esas 3 personas que no se llevaban podrían llegar a explicar a sus otros compañeros de grados inferiores cada uno de los prototipos? El resultado, como puede verse, fue una exposición interesante en la cual todos tuvieron su turno para hablar, manteniendo la atención de los estudiantes e incluso de los maestros que de ahí estaban junto con los demás grupos. ¿Y qué hay? ¿Le pueden explicar a los compañeros qué hay? Porque acá no saben. Ellos no saben. Este es un Este tipo de ejercicios permite no solamente dejar la zona de confort como maestro, sino también ayudar a que los estudiantes desarrollen actividades alejadas a simplemente la escritura o las matemáticas, que si bien son importantes, no hay que olvidar que las habilidades tecnológicas, científicas, de artes y de indagación también son necesarias para la vida cotidiana y especialmente para el mundo que nos rodea. Hola, ¿qué tal? Soy la normalista Marisa Galirresenis López de la licenciatura en Educación Primaria en 8º semestre. El grupo en el que me tocó aplicar mi proyecto STEAM es en 6º grado de primaria. Mi proyecto se llama Entrenadores Eléctricos, dominando la energía. Y obviamente, como su nombre da alusión, se habló sobre la electricidad, tipos de electricidad, etcétera, con la finalidad de que el alumno pudiera crear un circuito eléctrico. Uno de los desafíos que enfrenté dentro de este proyecto, pues bueno, fue más que nada el tiempo, ya que sí teníamos unos tiempos muy marcados y hubo eventos que impedían que se pudiera terminar en tiempo y forma la estimación de la temporalización de este proyecto. Entonces, a lo que yo tuve que recurrir que se tuvieran que disminuir las sesiones de las clases. Algunas de las estrategias alfabetizadoras tienen más que nada relación con el concepto en sí de la electricidad de energía que junto con la temática. Una de las estrategias que implementé fue el crear una historieta o un personaje que tenga con un superpoder, se podría decir, que tenga que ver sobre la electricidad, ya sea un superhéroe o un villano o la historia tal cual de dicho personaje. También utilicé organizadores gráficos, o sea, sintetizar y la información, pero ¿de qué manera? Pues obviamente con temática de la electricidad. Sean organizadores gráficos manipulables que se pueden abrir y cerrar, etc. También retos de redacción. ¿En qué sentido? Bueno, algunos de manera colaborativa que fueron, por ejemplo, el utilizar o el conectar derivado de un concepto o una palabra que yo les decía, por ejemplo, en este caso, la electricidad, que derivaran diferentes sinónimos o cosas que se relacionaran con este concepto. Y esto también demostró un reto para los niños, algo que de cierta manera sí les gustó, ya que lo más complicado aquí fue que no podían hablar. Ellos tenían que escribir en una hoja estas conexiones, estos sinónimos, todo lo que se imaginaran con este concepto, y lecturas robadas o guiadas.
Más que nada la lectura robada fue lo que más les llamó la atención a los niños, ya que así estaban más pendientes sobre lo que se estaba viendo en las clases y de qué trataba esa lectura. Entonces, de cierta manera, los niños no nada más leían, comprendían y analizaban y tenían la memoria de que sabían qué era lo que decía. Y pues en el caso del circuito, pues primero tuvieron que hacer un diseño para entender cómo está construido, cómo se constituye, qué elementos tiene este tipo, dicho circuito. Para esto se les dieron unas indicaciones que deben de tener elementos esenciales, en este caso ese diseño. Ya después, de manera colaborativa, los niños tuvieron unos roles, se les asignó un rol a cada quien hacía el diario de qué pasó, qué creen que iba a pasar, qué salió bien y qué no salió bien y por qué no salió. Este circuito es algo que a los niños obviamente les gustó porque no está en su día a día como alumnos el tener cosas, construir cosas. Entonces, esta actividad fue algo que salió más allá de lo que normalmente ellos hacen. Sin duda fue algo que les gustó. Se pudo ver la creación, la creatividad de los niños, la emoción sobre todo de ver si prendía o no el foquito que ellos tenían que encender. Fue para ellos algo complicado el construirlo, pero sin duda creo que les dejó mucho aprendizaje. Y bueno, también acerca de la preparación para el UCICAM, pues yo tenía de cierto grado de miedo del ver el temario y decir, son muchas cosas, pero gracias a las estrategias de cursos intensivos, tanto digitales o en línea, por así decirlo, como físicos, los maestros por parte de la normal que nos los impartieron, los daban muy bien. Eso también, el poder crear mapas mentales, mapas conceptuales, hacer anotaciones sobre dichos elementos que se abordarán en este nuevo reto sobre el examen para admisión. Creo que también fue algo muy importante el crear glosarios, temarios, y más que nada entenderlos, buscar una manera de, bueno, me lo explicaron de esta manera, yo lo entendí así, prácticamente usar como tecnicismos o conceptos un poquito más coloquiales para que sea tenga una comprensión más sencilla al momento de repasar o de estudiar en esos casos. También, por supuesto, la creación de preguntas. En este caso utilicé la inteligencia artificial, mejor conocida la aplicación de ChatGPT. Yo le pedía que me hiciera preguntas de casos que hablaran sobre dichos temas para yo de esta manera reafirmar si la manera o el método en el que estudié y comprendí los conceptos de ese tema fueron correctos y ver también mis áreas de oportunidad. Y pues ya para terminar esta sección, una pequeña reflexión acerca de integrar la alfabetización con esta metodología que se mencionó anteriormente. Siento que puede ser clave para formar estudiantes capaces de comprender, cuestionar y transformar su entorno, pues ya que al momento de unir estas dos áreas, pues se fortalece el pensamiento crítico y también pues la creatividad. Esto permite que los niños y las niñas puedan desarrollar sus habilidades para resolver problemas de su comunidad, o sea, de la vida real. Esta integración o esta combinación no solamente enriquece el aprendizaje, sino que también los prepara para un futuro más justo, sostenible e innovador.